Saber y conocer. If you go to Google Translate right now and you type in each of these words, then you're going to see that they both translate to know in English. Now, even though both of them translate the same way, they are used in different contexts and they are not interchangeable. This is why they trip up so many people that are trying to learn Spanish. But don't worry, because that's exactly what we're going to be covering today, saber contra conocer. Hey, ¿qué la que hay, mi gente? It's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com. Hoy vamos a estar hablando de saber y conocer. Como acabo de decir, estos verbos causan mucho problema para estudiantes que no son hablantes nativos del español. Y hoy vamos a cubrir la diferencia entre los dos, cuando debemos usar uno sobre el otro. Pero vamos a empezar con un quiz. Saben que cuando estamos repasando la gramática, me gusta ponerte a prueba para ver cuánto sabe y para que pueda contestar naturalmente a la pregunta. Si eres principiante, yo sé que esto puede ser un poco difícil, pero no te preocupes si te equivocas. Esto no es una clase formal, estamos aquí para ayudar. Después de repasar todas las reglas de los verbos y todo eso, volveremos al quiz para chequear las respuestas. Ok, bueno, ahora voy a compartir mi pantalla. Antes de comenzar, quiero que saque un lápiz o lapicero y una hoja de papel, o puedes abrir la nota en tu computadora o celular, pero quiero que escribas tus respuestas. Voy a darte 5 segundos para contestar cada pregunta. Si necesita más tiempo, puede pausar el video. ¿Ok? ¿Listo? Comencemos. Okay, so I'm going to read each question for you. Then I will give you 5 seconds to answer. And then we will move on and we will cover the answers at the end of the video after we talk about saber y conocer. Ella blank cocinar bien. Tú blank ¿dónde está mi casa? Nosotros blank a Jaime. Blank México. Blank ¿usted qué hora es? Tú blank que yo vivía aquí. Creo que blank a tu novio. No blank si te gustan las manzanas. Nosotros no blank a nadie. No blank ¿cuántos años tienes? Ok, recuerda que vamos a revisar la respuesta a la pregunta de la prueba en un par de minutos, pero ahora vamos a chequear el significado verdadero de los dos verbos. Esto te va a ayudar mucho a saber la diferencia entre los dos. Ok, empecemos con el verbo saber. Se usa el verbo saber para to know. All right, so debes usar saber cuando hablas de knowing, datos, información y habilidades. He aquí algunos ejemplos de datos. Yo sé que la fiesta empieza a las 8. I know that the party starts at 8. No sabemos nada de este tipo. We don't know anything about this guy. Tú sabes que hablo 3 idiomas. You know that I speak 3 languages. Ok, so cuando usamos el verbo saber para hablar de datos, muchas veces vas a ver el verbo saber seguido por pronombre interrogativo como por qué, quién, dónde, a dónde, cuándo y cuál. All right? Now, algunos ejemplos de información. ¿Sabes a qué hora sale el vuelo? Do you know what time the flight leaves? Yo sé dónde viven ellos. I know where they live. Él sabe cuándo empieza la película.
Does he know when the movie starts? Ok, y ejemplo de habilidades. Yo sé tocar la guitarra. I know how to play the guitar. Mi abuela no sabe conducir. My grandma doesn't know how to drive. Él sabe jugar baloncesto. He knows how to play basketball. Ves que inmediatamente después de usar saber, usamos el verbo que demuestra la habilidad. Y un error que veo mucho es que muchos estudiantes quieren poner cómo después de saber. Quieren decir, yo sé cómo tocar la guitarra. Because in English we say, I know how to do this, I know how to do that. Pero en español no use cómo. Solo tiene que decir el verbo después de saber. Quita cómo. Alright, ahora vamos a revisar conocer. Conocer means to meet, to be acquainted, or familiar with, and to have been to. So I guess you can consider those things mean to know, but to meet, to be acquainted with, to be familiar with is kind of to know, but yeah, you get it. In Spanish, you would use conocer to imply that you are familiar with them, okay? So debes usar conocer para expresar familiaridad con personas, lugares y cosas. Ok, nota también que cuando usamos conocer para expresar familiaridad con la persona, usamos a, por ejemplo, de persona. El otro día conocí a Josh. No es conocí Josh, conocí a Josh. Conoce a mi madre. You know, you are familiar with my mom, right? Él no me conoce bien. He doesn't know me. Pero cuando hablamos de lugares, son no personas, cuando hablamos de lugares, quitamos la A. Por ejemplo, ¿conoce México? Are you familiar with Mexico? Yo conozco Washington, D.C. muy bien. I am very familiar with Washington, D.C. Ustedes conocen las calles aquí. Y'all are familiar with the streets here. El último uso de conocer es para describir tu conocimiento de una cosa. Por ejemplo, ¿conoces algún sitio en internet que me pueda ayudar? Do you know any website on the internet that can help me? Mi madre no conoce bien ese tipo de computadora. My mom is not familiar with that type of computer. Conozco esta ciudad muy bien porque crecí aquí. I am very familiar with this city because I grew up here. Now, let's look at the answers of the quiz. Ella sabe cocinar bien. Ella sabe cocinar bien. That's a skill, habilidad. Tú sabes dónde está mi casa. That's like a fact, information. Nosotros conocemos a Jaime. So we are familiar with Jaime. We know Jaime. Conoce México. Are you familiar with Mexico? ¿Sabe usted qué hora es? ¿Sabe usted qué hora es? Do you know what time it is? So time is pretty much a fact, information. Tú sabías que yo vivía aquí. You knew that I lived here, so you knew a fact. Creo que conozco a tu novio. I think I'm familiar with. I think I know your boyfriend. No sé si te gustan las manzanas. Again, another fact. It's a fact of you liking apples. Nosotros no conocemos a nadie. So we don't know anybody. So we're not familiar with anybody. Again, referring to people. No sé cuántos años tienes. Information, fact. I don't know how old you are. Okay, so quickly, all you have to remember is saber is really for to know. And conocer is more of like to be familiar with, to meet. Okay, you should use saber for facts, information, talking about learned skills. And you should use conocer when you meet or you are familiar with people, places, or things. Now, remember, the more you consume comprehensible input in Spanish, the more this stuff will just come natural to you. So don't really sweat it. Just keep listening to more Spanish. If you found this video helpful and you are looking to take your Spanish to the next level, simply go to the comment section right now. I've pinned a comment there. I'll put a link to our free training. It's our 3 secrets to learn Spanish faster. Inside of that training, I reveal my 3 biggest tips that will help you learn to speak and comprehend Spanish
faster, easier. If you found this video, if you enjoyed the video, I should say, hit the thumbs up for me, comment below, or go to the form link I have in the comments and you can tell me what other future videos you would like to see also. All right, last but not least, please do not forget to subscribe to the channel, turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.